Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en RT, en directo desde Moscú. Comenzamos. Vladimir Putin asume la presidencia de Rusia tras la ceremonia de investidura que se realizó en el Kremlin. Por primera vez en la historia del país, el nuevo líder estará en el cargo durante los próximos 6 años. Nuestra corresponsal Elena Milinch nos amplía los detalles de este solemne acto en directo. Hola, Elena, ¿cómo se ha llevado a cabo esta investidura y qué personalidades asistieron a este histórico acto? Bueno, es verdad, Rusia ahora oficialmente tiene nuevo presidente. En una ceremonia solemne, Vladimir Putin tomó posesión de su nuevo cargo. Todo empezó con la llegada de los soldados que llevaron a una de las habitaciones de Kremlin a los símbolos de la presidencia rusa, y estos son la bandera del país, el estandarte del presidente, una copia especial de la Constitución rusa y también el emblema del presidente, que es una cadena de oro en la que están inscritos los nombres de todos los presidentes de Rusia. Hay que decir que en diferentes salas del Kremlin han estado más de 3.000 invitados. Se trata de la gente que tiene que estar allí según la Constitución de Rusia, como por ejemplo los representantes de la Cámara Alta y la Cámara Baja del Parlamento ruso, también muchos representantes de diferentes grupos religiosos y igualmente invitados personales de Vladimir Putin. El nuevo presidente de Rusia llegó al Kremlin desde la Casa Blanca, que es su, ya podemos decir, antiguo puesto de trabajo, ya que Vladimir Putin los últimos 4 años ocupó el puesto de primer ministro del país. Al llegar subió al escenario donde con la mano derecha sobre la Constitución rusa ha pronunciado juramento según el que promete proteger la soberanía del país y los derechos humanos de sus ciudadanos. También es muy interesante e importante decir que durante la investidura Dmitry Medvedev ha entregado algo que se llama maletín nuclear a Vladimir Putin, y esto significa que desde ahora todo el potencial nuclear de Rusia está en manos de Vladimir Putin. Escuchemos ahora el juramento del nuevo presidente de Rusia. Juro que a la hora de ejercer las funciones de presidente de la Federación de Rusia, respetaré y defenderé los derechos y las libertades humanas y ciudadanas, observaré y defenderé la Constitución de la Federación de Rusia, protegeré su soberanía e independencia, la seguridad y la integridad del Estado, serviré fielmente al pueblo. Y Elena, esta jornada marca el traspaso del poder en Rusia. ¿Qué ha expresado al respecto el presidente saliente Dmitry Medvedev? Así es, hay que decir que este no es solamente el día de la bienvenida a Vladimir Putin, sino también de la despedida de Dmitry Medvedev. Ya el expresidente del país pronunció un discurso en el que dijo que los cambios realizados durante los 4 años de su presidencia tienen que seguir realizándose. También declaró que durante los 4 años de su mandato ha trabajado sincera y justamente, y que ahora está muy contento de poder traspasar la presidencia a una persona tan experimentada como es Vladimir Putin. Escuchemos. La continuidad del rumbo del Estado es una condición indispensable para el movimiento de Rusia hacia adelante. Es muy importante que los cambios a gran escala que realizamos en los años anteriores en el ámbito económico, social y político sigan desarrollándose. Solo de este modo construiremos un fuerte Estado democrático. Vladimir Putin en su turno dijo que entiende y que acepta la responsabilidad que conlleva la presidencia del país, y también dijo que el reto, no solamente su reto profesional, sino también el reto de su vida entera, es no fallar al pueblo ruso que tanto cree en él. Escuchemos. Tomando posesión del cargo de presidente de la Federación de Rusia, asumo toda la responsabilidad ante la patria. Sus intereses, la seguridad, el bienestar de los ciudadanos del país siempre han estado y estarán para mí por encima de todo. Juntos hemos superado un largo y complicado camino. Hemos creído en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, hemos consolidado el país, hemos recuperado la dignidad de una gran nación. Veo en ello un gran mérito de Dmitry Medvedev. Su presidencia ha garantizado la continuidad y la estabilidad del desarrollo del país, ha dado un impulso adicional a la modernización en todas las esferas de nuestra vida. Tiene por delante muchas tareas complicadas y que conllevan una gran responsabilidad. Le deseo éxito.
Después de la parte oficial de la investidura ha tenido lugar una recepción con más de 1.000 invitados y sabemos que por esa ocasión han llevado más de 5.000 botellas del mejor vino ruso y también se ha servido la comida tradicional rusa, como por ejemplo los cangrejos de Kamchatka, ya que la cocina rusa es favorita del nuevo presidente del país. Es una fiesta tradicional por todo lo alto. Muchas gracias por esta información en directo. Y Elena, nuestra corresponsal Elena Milinchin, nos ofreció los detalles de la investidura presidencial de Vladimir Putin. Y esta es la tercera investidura presidencial de Putin, quien también ocupó el cargo desde el 2000 hasta el 2008. Sobre los logros más destacados de sus dos mandatos y la reacción internacional a su política, nos informa el reportaje de Armen Saharian. La responsabilidad es el precio del poder. Esta frase de uno de los patriarcas de la política mundial, Winston Churchill, fue plenamente asumida por Vladimir Putin cuando horas antes de la llegada del año 2000, el entonces primer ministro tomó las riendas de Rusia. La dimisión de Boris Yeltsin marcó el fin de toda una época. Ya he tomado una decisión. Pensé en ella mucho tiempo. Y fue duro. Hoy, el último día de este siglo, y yo dimito. Putin heredó un país que acababa de superar una de las peores crisis económicas de su historia. La divisa nacional estaba debilitada y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos era baja. A esto se sumaba la operación antiterrorista que se llevaba a cabo en la República Rusa de Chechenia. Putin propuso un programa de desarrollo del país que le ayudó a conseguir la victoria en sus primeras elecciones presidenciales en la primera vuelta, al igual que en todas las posteriores. Joven y lleno de energía, el nuevo jefe de Estado empezó su mandato con un estilo característico que lo hizo famoso en todo el mundo, directo y claro. Vamos a eliminar a los terroristas en todas partes. Si los encontramos en un servicio, los eliminaremos allí. Su gestión política centrada en la protección de los intereses nacionales le permitió ganar aún más popularidad entre la población, aunque pronto se escucharon voces críticas desde el extranjero, donde la conducta y algunas decisiones de Putin provocaron una reacción negativa. Muchos de los periodistas de Occidente que critican a Putin lo hacen simplemente por una cuestión de antipatía personal. Al mismo tiempo, entre ellos hay a quienes no les gustan los resultados de su labor. En los 8 años de la presidencia de Putin se le pudo ver navegando en un submarino, montando a caballo o luchando en un tatami, la imagen de un líder fuerte y exitoso. En la lista de sus logros destaca el desarrollo económico estable del país, que supuso el aumento de salarios y pensiones. De esta forma quedó marcado un rumbo político que fue seguido por su sucesor, Dmitry Medvedev, tras las presidenciales del 2008. Desde un principio, el nuevo jefe de Estado se planteó como objetivo la modernización en todas las esferas de la sociedad, pero ante todo en su agenda figuraba el desarrollo de las libertades civiles. Las intenciones de Medvedev fueron correctas. Lo que dijo siempre fue correcto. Sus reformas, el deseo de incrementar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos, la aparición de más partidos políticos. Él siguió un camino correcto. El primer desafío que tuvo que enfrentar el máximo dignatario fue la agresión que Georgia lanzó contra Osetia del Sur en agosto del 2008. Medvedev tomó la decisión de proteger a los ciudadanos rusos que residían en esa república caucásica y forzar a Georgia a la paz. Un paso que poco después fue calificado por el mismo presidente como uno de los más difíciles de su mandato. Este conflicto empeoró en un solo momento las relaciones de Rusia con Occidente, pero las partes lograron superar estos obstáculos. Moscú y Washington reiniciaron sus relaciones y firmaron un nuevo tratado START sobre la reducción de armas estratégicas ofensivas. Los esfuerzos en el ámbito económico estaban dirigidos a paliar las consecuencias de la crisis financiera mundial. Los expertos señalan que Medvedev junto con el primer ministro Putin hicieron todo lo posible para que la recesión no afectara a los ciudadanos.
Rusia salió de la crisis con ciertos resultados positivos. Entre ellos se puede destacar un nivel bajo de inflación, al igual que el de la tasa de desempleo, y buenos índices de crecimiento económico. De cara a las elecciones del siguiente jefe de Estado surgió una pregunta obvia: ¿cuál de los dos líderes aspiraría a estar al timón de Rusia en los próximos años? Este enigma quedó descifrado después de que Medvedev propusiera a Putin presentarse a los comicios. En una intensa carrera electoral con manifestaciones masivas, largos debates sobre el futuro de la nación e interminables encuentros con los votantes, Putin obtuvo más del 60% de los sufragios depositados en las urnas. Sin embargo, los politólogos señalan que a pesar de esta contundente victoria, el dignatario deberá tener en cuenta la opinión de aquellos que participaron en las protestas en los últimos meses, aunque representen la minoría, y proseguir las reformas políticas. Cualquier líder que encabeza un país más de 5, 6, 7 años está en una situación difícil, porque el pueblo se acostumbra a él. En este caso, él tiene que reinventarse a sí mismo, tiene que ser dinámico, transmitir nuevos mensajes, tomar en cuenta lo que piensa la población, causar interés en las personas y decir: tengo una visión de una nueva Rusia, vamos a trabajar juntos, y así conseguiremos unos resultados fantásticos. Cuando hace 12 años Vladimir Putin por primera vez hizo este camino hacia el Kremlin, muchos se preguntaban: ¿quién es el señor Putin? Ahora, cuando vuelve a la presidencia, la pregunta ya es otra: ¿cómo será el nuevo Putin? ¿Qué cambiará en su política? Las respuestas en los próximos 6 años. Armen Saharian, RT Moscú. Y para conocer más sobre las repercusiones que tendrá en Rusia y en el escenario internacional la llegada de Vladimir Putin al poder, conversamos con el director del Instituto de Economía y Negocios de Moscú, Yuri Mosheikin. Muy buenos días, Yuri. Muy buenos días. Ya tenemos nuevo presidente en Rusia. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos políticos? Pues yo pienso que el primer paso de cualquier presidente elegido es la formación de un nuevo gobierno. Y ya escuchamos que el presidente propuso a nombrar al primer ministro al Medvedev. Pero lo que se refiere en general a los pasos siguientes del nuevo presidente, pues mira, es que los últimos tiempos mostraron que existe la gente o existen las fuerzas que no comparten algunas políticas interiores de nuestro gobierno y carecen de los medios para hacer escuchar su voz y los métodos para hacer reaccionar el gobierno a sus necesidades. Entonces, a mí me parece que lo principal para el futuros años de la presidencia de Putin será construir un diálogo, o institucionalizar ese diálogo para crear una sociedad cotidiana, una sociedad social. Importantísimo la actitud de cara a la política exterior. ¿Cuáles serán los principales puntos de referencia, sobre todo respecto a Estados Unidos, que próximamente va a celebrar elecciones presidenciales? Pues en los últimos años en la palestra internacional sufrió grandes cambios. Me refiero a la primavera árabe y la crisis mundial, y entonces lo principal para la presidencia de Putin será construir una política exterior adecuada, que será corresponder a esos desafíos contemporáneos en la palestra internacional. Pero lo que se refiere a los Estados Unidos, creo yo que hay muchos puntos de coincidencia de las opiniones, pero muchos son los puntos contradictorios. Igualmente a lo que se refiere a primavera árabe, y lo principal es la posición de Rusia respecto al deseo de Estados Unidos construir un escudo contramisil. Entonces, los primeros años de presidencia le toca resolver esos problemas. Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Tenemos 6 años por delante para ver qué tipo de política va a emprender Vladimir Putin. Muchas gracias por estos comentarios, Yuri. El director del Instituto de Economía y Negocios de Moscú, Yuri Mosheikin, nos comentó la llegada de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia.
Y en el día de la investidura de Vladimir Putin como presidente, en Moscú fueron detenidos al menos 120 activistas que trataron de organizar manifestaciones no autorizadas. Así lo informan fuentes policiales. Entre los detenidos también hay varios líderes de la oposición. Según la policía, los activistas trataron de cortar algunas calles en el centro de la ciudad. Los opositores se reunirán con las fuerzas rusas del orden y pronto serán liberados. Y el gobierno encabezado por Vladimir Putin presenta su dimisión, como es habitual, tras la investidura del nuevo presidente. Los partidos representados en el Parlamento comienzan este lunes las consultas con Dmitry Medvedev sobre su candidatura al cargo de primer ministro. Para ampliar este tema conectamos en directo con Santiago López González. Hola Santiago, ¿cuándo podría tener lugar el nombramiento del nuevo primer ministro ruso? Pues de acuerdo como lo estipula la Constitución de Rusia, el Parlamento tiene 2 semanas para dar a conocer el nombre del nuevo primer ministro de la Federación. De acuerdo a los casos anteriores, se ha demorado solamente un día después de la toma de posesión del nuevo presidente ha dado a conocer el nombre del nuevo primer ministro. Como ya lo habíamos visto, Dmitry Medvedev respondió de manera positiva ante la propuesta de Vladimir Putin de asumir el cargo como primer ministro, pero debe, según él, tener apoyo de los parlamentarios y quería hacer consultas con las diferentes fracciones que componen la Cámara Baja del Parlamento. Hasta tanto la Cámara Baja no haga un estudio del candidato y no tenga un consenso y no haya una votación, no se conocerá el nombre del nuevo primer ministro de la Federación de Rusia. Por el momento, quien asume este cargo es el que fuera el primer viceprimer ministro durante el gobierno de Putin, el señor Viktor Zubkov, quien es el que asume ahora el cargo de manera provisional hasta que la Cámara Baja anuncie al nuevo primer ministro de la Federación. Santiago, ¿qué otros cambios esperan en el gabinete de ministros? Pues hay un nuevo presidente, un nuevo gobierno y se esperan cambios en la administración en este tercer mandato de Vladimir Putin como presidente de la Federación. Una vez sea escogido el primer ministro, este deberá pasar una propuesta de quiénes son las personas que conformarán el nuevo gabinete ministerial de la Federación y la Cámara Baja del Parlamento tiene una semana para responder si es positivo o no esta elección y así estas personas podrán asumir el cargo. Mientras tanto, los viceministros y algunos cargos inferiores son los que están asumiendo las labores de ministros de manera provisional mientras se da a conocer el nombre de las personas que asumirán en el gabinete. De acuerdo a lo que dicen los analistas, a lo que señalan diferentes medios rusos y personas expertas en políticas y que han hecho análisis de los gobiernos de Putin y de Medvedev, señalan que no serán muchas las caras nuevas que estén en los diferentes cargos públicos, que simplemente sea una reacomodación de fichas de personas que ya han trabajado en las anteriores administraciones de Putin y en la del presidente saliente Medvedev, y que simplemente sea una reacomodación, que estas personas asuman nuevos cargos, nuevos puestos, pero la Cámara Baja es la que se encarga de afirmar si es positivo o no, si aprueba o no las personas que postula el primer ministro que será elegido en los próximos días. Pues muchas gracias por esta información en directo, Santiago. Nuestro